Para salvar a mi padre, me ofrecí a donarle mi riñón, pero las pruebas revelaron que no soy su hija biológica. Fui rechazada y expulsada de casa, con la orden de buscar a mi verdadero padre. Justo en ese momento, una nueva llamada del médico lo cambió todo. No eres de mi sangre. Nunca lo fuiste. Ve a buscar al hombre que te hizo y no vuelvas. Mi padre lo dijo frente a toda la familia, con voz plana, ojos fríos, después de que yo fuera la única que se presentó para hacerse las pruebas para su riñón. Mi madre miraba al suelo. Mi hermana sonreía en su taza de café como si hubiera esperado años por esa misma frase. Había pasado 30 años respondiendo cada llamada, cubriendo cada noche de hospital, manteniendo vivos a los padres de otras personas para ganarme la vida. Y este era su agradecimiento. Señaló la puerta como si ya me hubiera borrado. No supliqué. No lloré. Simplemente me quedé ahí, en esa alfombra, mientras su teléfono se iluminaba con el número de la clínica que ya había enviado al buzón de voz una vez. Respondió en altavoz, alto y orgulloso, listo para demostrar su punto a todos los que escuchaban. Lo que la sala escuchó a continuación borró la sonrisa de cada rostro en esa mesa. Mi nombre es Ava Miller. Tengo 30 años. Cuido a personas que se están quedando sin tiempo. Esa es la versión sencilla de mi trabajo. Soy enfermera de atención domiciliaria. Me siento con extraños en sus últimos meses. Les cambio los vendajes. Aprendo los nombres de sus nietos. Y les tomo la mano cuando la habitación se queda en silencio de una manera que todos los presentes entienden. Soy la persona a la que las familias llaman a las 2 de la mañana. No soy la persona a la que llaman para celebrar. Se me daba bien estar presente. Era lo único que siempre supe hacer. Y durante la mayor parte de mi vida, pensé que eso era lo mismo que ser amada. No lo es. Me tomó 30 años y una cena aprender la diferencia. Así que cuando los riñones de mi padre comenzaron a fallar el invierno pasado, no dudé. Reorganicé mis turnos. Cambié fines de semana con una compañera de trabajo para poder llevarlo a diálisis 3 veces por semana. Me sentaba en la misma sala de espera con el mismo vaso de poliestireno de café malo. Y aprendí a manejar sus máquinas como aprendo todo, en silencio, por completo, sin que me lo pidan. Su nefrólogo mencionó la palabra trasplante en febrero. Para cuando estábamos de vuelta en el coche, ya había decidido que sería yo. Pasé muchas horas en esa silla de diálisis a su lado, lo que es más intimidad de la que mi padre y yo habíamos compartido en años. A él no le gustaba. Se sentaba allí con las vías saliendo de su brazo, y miraba fijamente la televisión montada en la pared y fingía que yo no era la que había recordado traer sus gafas de leer, su manta, las galletas que le permitían comer. Una vez, una enfermera que no conocía dijo, «Tu hija te cuida muy bien». Y mi padre gruñó y dijo, «Tiene hábitos de enfermera, eso es todo». No es una buena hija. No, tengo suerte. Hábitos de enfermera, como si cuidarlo fuera un reflejo que no podía evitar en lugar de una elección que hacía 3 veces por semana a las 6 de la mañana. Lo archivé con todo lo demás. Se me daba bien archivar cosas. Quiero que entiendas en qué tipo de casa crecí porque explica todo lo que vino después. Mi padre construyó toda su vida sobre 2 palabras, sangre y lealtad. Las decía como una oración, generalmente a la cabeza de la mesa, generalmente con una cerveza sudando en su mano. La familia es lo único que es tuyo por sangre, decía. Todo lo demás lo alquilas. Había sido dueño de Miller's Auto y Tire durante 30 años. Había un letrero de madera sobre el taller de servicio con nuestro nombre grabado a fuego. Y sinceramente creo que amaba ese letrero más de lo que amaba a la mayoría de la gente. Lo señalaba cuando hablaba del legado, de los Miller. Como si el nombre en sí fuera una especie de promesa. Decía la palabra sangre más de lo que jamás dijo mi nombre. Mi hermana Jessica es 3 años menor que yo y era a ella a quien se refería cuando hablaba de familia. Jessica vendía casas y publicaba fotos de sí misma sosteniendo llaves de gran tamaño frente a ellas. Y se le daba muy bien ser adorada. Tenía una forma de llegar tarde y aún así convertirse en el centro de la habitación. Cuando papá se enfermó por primera vez, prometió hacerse las pruebas también. Se paró en esa cocina y lo prometió.
Pero Jessica siempre prometía. Me decía que yo era simplemente mejor en los hospitales que ella. Que era como lo mío. Y luego dejaba que fuera mi problema, de la misma manera que dejaba que todo lo difícil fuera mi problema. Mi madre, Susan, se jubiló de la tienda de comestibles hace unos años. Pasó 40 años cobrando las cenas de otras personas y volviendo a casa demasiado cansada para discutir, y en algún punto intermedio, había perfeccionado el arte de no ver lo que no quería ver. Mantenía la paz como algunas personas cuidan un jardín, constantemente y arrancando cualquier cosa que creciera demasiado ruidosa. Si me hubieras preguntado hace un año si mi madre era una cobarde, habría dicho que no. Habría dicho que era gentil. Desde entonces he aprendido que esas dos cosas pueden llevar la misma cara durante décadas. Hay una cosa más que necesitas saber, y sucedió en enero, 2 meses antes de que mi padre arrojara mis resultados sobre la mesa. Sigo volviendo a ello porque creo que es donde comienza la verdadera historia. El taller se estaba hundiendo, con $38,000 de deuda, y mi padre necesitaba a alguien que CEO firmara una nueva línea de crédito. Yo ya había CEO firmado antes. 2 años antes, había cubierto silenciosamente un ciclo completo de pagos con mis propios ahorros y nunca se lo mencioné a nadie, ni siquiera a él, porque mencionarlo habría sido como cobrarle una deuda a mi propio padre. Pero esta vez, cuando me lo pidió, dije que no. Recuerdo los papeles del préstamo boca abajo sobre la mesa de la cocina entre nosotros, como si ninguno de los dos quisiera mirarlos directamente. Después de todo lo que esta familia te dio, dijo. No puedes firmar un papel. Le dije que lo amaba y que no podía permitirme el riesgo. Le dije que lo ayudaría a encontrar otra manera. Deslicé el papel de vuelta sobre la mesa hacia él, suavemente, y él observó mi mano como si perteneciera a un extraño. No gritó. Mi padre casi nunca gritaba. Esa era la herencia de Jessica, no la mía. Simplemente se quedó muy quieto y algo detrás de sus ojos se cerró como una puerta. Siempre fuiste cuidadosa con lo que es tuyo, dijo. No entendí lo que quería decir entonces. Pensé que estaba hablando de dinero. 2 meses después, pondría un papel muy diferente en esa misma mesa. Siempre supe que no me parecía a nadie en esa casa. No era algo dramático. Era pequeño y diario y vivía en el espacio entre una broma y un hecho. Cuando era niña, mi padre solía mirarme desde el otro lado de la mesa, inclinar la cabeza y decir, ¿de dónde saliste siquiera? Y luego, como si fuera una señal, la hija del lechero. Todos se reían. Mi madre se reía un instante demasiado tarde y se presionaba la servilleta contra la boca y cambiaba de tema. Aprendí a reír también, porque reír era más fácil que la alternativa, que era preguntarse. Tengo las manos de mi madre y nada más de nadie. Jessica heredó el color de papá, el temperamento de papá, la forma de papá de llenar el marco de una puerta. Yo heredé la tranquilidad. La cautela. Heredé una cara que hacía que los parientes entrecerraran los ojos ante viejas fotografías y luego no dijeran nada y volvieran a dejar la fotografía. Pensé que era una broma. Él era el único en esa mesa que sabía que no lo era. 2 hijas, 2 libros de reglas. Esa es la forma más clara en que puedo explicar mi infancia. Cuando Jessica rompía algo, recibía un abrazo y una historia sobre lo enérgica que era. Cuando yo rompía algo, recibía un sermón sobre el respeto. Cuando ella suspendía una clase, el profesor la tenía entre ceja y ceja. Cuando yo traía a casa un boletín de notas casi perfecto, iba a un cajón, no al refrigerador. Durante años, hubo 2 boletines de notas viviendo en 2 lugares diferentes de esa casa. El de ella pegado al refrigerador a la altura de los ojos. El mío archivado en un cajón como la evidencia de un crimen que nadie había cometido. Me di cuenta. Los niños siempre se dan cuenta. Simplemente aprendes a no decirlo en voz alta porque decirlo en voz alta hace que te llamen desagradecida. Y en mi casa, desagradecida era lo peor que podía ser. Así que hice la otra cosa que aprendí. Fui la que recordaba los cumpleaños, reponía las recetas y llevaba a la gente al aeropuerto a las 4 de la mañana. Construí toda mi personalidad en torno a ser indispensable porque había decidido en algún momento muy joven que si no podía ser adorada como Jessica, al menos podría ser necesaria.
Seguí ganándome un asiento en esa mesa que, resulta, ya era mío en papel. Simplemente no lo sabía todavía. Hay un recuerdo al que volví más tarde, cuando todo se rompió. Tenía quizás 9 años. Mi madre estaba doblando la ropa en el sofá y le pregunté, ni siquiera recuerdo por qué, si me parecía a alguien de su lado de la familia, bisabuelos, primos, cualquiera. Dejó de doblar. Sostuvo una toalla a medio camino de la pila y simplemente la mantuvo allí. Y vi algo moverse en su rostro para lo que no tenía una palabra a los 9 años. Hay algo que deberías. Comenzó. Y luego se detuvo, dobló la toalla con mucha precisión y me dijo que fuera a terminar mi tarea. Olvidé ese momento durante 20 años. En el lapso de un solo mes, volvería y sería más importante que casi cualquier otra cosa. Y luego estaba la caja. Mi madre guardaba una caja de seguridad en el armario de su habitación, de acero gris, del tipo que compras en una ferretería, con papeles de la familia escrito en una tira de cinta adhesiva en la parte superior con su propia letra. La vi quizás 2 veces en toda mi infancia. Nunca la abrió delante de mí. Una vez, cuando era adolescente, le pregunté qué había dentro, y dijo, cosas aburridas de adultos, seguros y títulos. Y la movió a un estante más alto la semana siguiente. Esa es la familia en la que crecí. Un padre que adoraba la sangre. Una madre que guardaba una caja gris y se tragaba sus propias frases. Una hermana que nunca tuvo que ganarse nada. Y yo, la que no se parecía a nadie y se presentaba por todos. Así que cuando mi padre necesitó un riñón, no esperé a que me lo pidieran. Me arremangué primero. Pensé que finalmente sería lo que me haría suya. La evaluación para el trasplante se realizó en el Instituto de Trasplantes Fairview, un edificio bajo de ladrillos junto a la autopista que olía como todos los hospitales en los que había trabajado. Conocía el proceso mejor que la mayoría de las familias, lo que resultó ser tanto una bendición como una maldición. Grupo sanguíneo, tipificación de tejidos, una prueba cruzada, una pila de cuestionarios lo suficientemente gruesa como para necesitar un clip de carpeta. Podría haber guiado a mi padre a través de todo. Él no quería que lo hiciera. Quería ser el quien sostuviera la carpeta. Me haré las pruebas mañana, le dije en el estacionamiento el día que lo programamos. Jessica estaba en altavoz desde su coche. Veamos si siquiera eres compatible primero, dijo. Antes de que te apuntes para que te abran. Incluso entonces, escuché la excusa que estaba construyendo para sí misma. Veamos si eres compatible primero. Es decir, si eres compatible, esto deja de ser mi problema. No dije nada. Quería ser su donante tan desesperadamente que no me detuve a preguntar por qué él quería que lo fuera. Esa es la parte que sigo repasando meses después. Cuando pasas toda tu vida tratando de ganarte un asiento, no examinas la oferta. Simplemente dices que sí y esperas que esta sea la vez que cuente. La coordinadora de trasplantes era una mujer llamada señora Peterson. Enérgica, amable, con la particular gentileza de las personas que dan malas noticias para ganarse la vida y han aprendido a hacerlo sin inmutarse. Me guió a través de la evaluación del donante y en un momento dijo algo en lo que no pensé 2 veces en ese momento. Sabes, los donantes no tienen que ser parientes de sangre, dijo, levantando la vista de su portapapeles. Muchas de las mejores compatibilidades no lo son. Cónyuges, amigos, personas que simplemente se presentan. La biología es solo una parte de ello. Lo dijo tan claramente, de la manera en que mencionarías el clima. Mi padre pasaría las siguientes 3 semanas olvidándolo a propósito. Di mi sangre. Llené mis formularios. Hice lo que siempre hago, que es hacerme útil. Y lo hice con un poco demasiada ansiedad porque ya podía imaginar el momento. El momento en que llegaran los resultados y pudiera entregarle a mi padre su vida y, finalmente, ser mirada de la manera en que miraban a Jessica de forma gratuita. Recuerdo a la flebotomista pegando una bola de algodón en el pliegue de mi brazo con una tira de cinta naranja brillante. Y recuerdo pensar, absurdamente, que no podía esperar para decirle a mi padre que ya había comenzado. Le envié un mensaje de texto desde el estacionamiento. Me hice las pruebas hoy. Lo que sea necesario. No respondió ese día.
Respondió 2 días después y todo lo que decía era, ya veremos. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cauteloso. Ahora, sé que ya tenía el mensaje de la coordinadora en su buzón de voz y estaba decidiendo qué hacer con él. Ya veremos. No era precaución. Era un hombre comprándose tiempo para construir una trampa. Unos días después, lo llevé a su propia cita como receptor. Me senté a su lado en la pequeña sala de consulta mientras él llenaba su papeleo de admisión, y noté que sostenía el portapapeles en ángulo, de la misma manera en que algunos hombres sostienen una mano de cartas. Hacía clic con el bolígrafo contra su rodilla todo el tiempo. Clic, clic, clic. Una enfermera entró para confirmar su expediente contra su pantalla. Se desplazó y, sin levantar la vista, dijo, entonces, su hijastra es la posible donante. Mi padre tampoco levantó la vista. Simplemente escriba lo que le dije, hijastra. Asumí que había leído algo mal. Un menú desplegable, una casilla mal marcada, algún fallo en el sistema que había fusionado 2 registros. Su antebrazo descansaba sobre la parte superior del formulario, justo sobre la línea que decía relación con el donante. Así que no pude ver lo que realmente había escrito. Y lo dejé pasar. Dejas pasar 1000 cosas cuando has pasado toda tu vida manteniendo una paz que alguien más sigue rompiendo. Una palabra más en un formulario más. No parecía valer la pena una pelea. No cuando estaba tan cerca de ser la heroína de la historia. Luego me llamó la señora Peterson. Estaba en el estacionamiento del supermercado. Las bolsas en el maletero, el teléfono apoyado contra el volante. El panel preliminar marcó algo, dijo. No quiero que te preocupes por eso todavía. Es probable que solo sea una nota de laboratorio, y estas cosas necesitan confirmación antes de que signifiquen algo. No le des vueltas. Lo volveremos a analizar y te llamaremos. No le di vueltas. Hice algo peor. Estaba tan feliz de ser útil, tan segura de que este era finalmente mi momento, que imprimí mis propios resultados preliminares en casa esa noche y los puse en las manos de mi madre en la mesa de la cocina como una niña que trae a casa una estrella de oro. Toma, dije, la prueba de que estuve presente. Ella tomó el papel y lo miró durante demasiado tiempo y pensé que solo estaba siendo sentimental. Le entregué el papel yo misma. Esa es la parte que necesito que recuerdes. 3 días después, me lo arrojó de vuelta en la misma mesa. Nunca había convocado una reunión familiar en su vida. Ni para una boda, ni para un funeral, ni siquiera el año en que el taller casi cerró y todos pensamos que podríamos perder la casa. Había manejado cada crisis de mi infancia con gruñidos, portazos y largos silencios. No convocaba reuniones. Convocó esta por mí. Siéntense, dijo cuando entré esa noche. Todos ustedes. Esto concierne a toda la familia. Llegué temprano porque siempre llegaba temprano, y comencé a despejar la mesa por pura costumbre, un par de tazas, un sobre perdido, el correo del día apilado junto al salero. Fue entonces cuando noté mi silla. Toda mi vida, mi silla estuvo en la esquina más cercana a la cocina, lo suficientemente cerca como para levantarme y rellenar el plato de alguien, buscar una servilleta, abrir la puerta. Era el asiento de trabajo, el que le das a la persona que esperas que sirva. Esta noche, mi padre la había apartado de la mesa y la había girado ligeramente hacia la puerta. Algo pequeño. No lo entendí todavía. Jessica llegó con una taza de café de viaje que había traído de casa, lo cual era extraño porque mi madre siempre tenía una cafetera puesta. Mi madre se sentó con las manos planas sobre la mesa, con las palmas hacia abajo, como si se estuviera preparando para una turbulencia que le habían dicho que venía. La tía Karen, la hermana de mi madre, no estaba allí. Recuerdo pensar que era extraño. Karen venía a todo. Esa ausencia importaba. Volveré a ello. Mi padre se paró a la cabeza de la mesa y tenía una sola hoja de papel en la mano. La deslizó por la madera hasta que se detuvo justo frente a mí. Todavía tenía las pequeñas abolladuras donde la había sujetado con un clip 3 días antes de dársela. No eres de mi sangre, dijo. Está aquí, en blanco y negro. Leyó una línea en voz alta. Sin haplotipo compartido.
Dijo las palabras como un juez leyendo una sentencia que había decidido antes de que comenzara el juicio. No leyó el número de teléfono en la parte superior de la página. No leyó la línea debajo, la que decía que el hallazgo era preliminar y requería confirmación. Leyó la única frase que le daba lo que quería y se saltó todo lo que lo complicaba. Miré a mi madre. Su rostro se había puesto del mismo color que el mantel. Y esto es lo que noté, porque notar es mi trabajo. Sus manos no temblaban de sorpresa. He visto a 100 personas recibir noticias terribles en habitaciones de hospital y sé cómo se ve la sorpresa en un cuerpo. Esto no era eso. Esto era miedo. No estaba aprendiendo algo. Estaba viendo algo que había temido durante años finalmente llegar, y no podía obligarse a mirarme mientras lo hacía. Jessica levantó su taza de café para ocultar la mitad inferior de su rostro. Por encima del borde, tan silenciosamente que creo que solo yo lo escuché, dijo, supongo que la broma del lechero no era una broma. Estaba sonriendo. Quiero ser clara al respecto. Mi padre acababa de hacer estallar nuestra familia, y mi hermana estaba sonriendo en su café como una mujer que había esperado años por el permiso. Mi padre señaló la puerta principal. Me di cuenta, al mirarla, que la había dejado ligeramente abierta incluso antes de que yo llegara, como si hubiera preparado la salida antes de incluirme en ella. Ve a buscar al hombre que te hizo, dijo. Esta familia ha terminado de cargarte. Aquí está la cosa sobre crecer como yo lo hice. Aprendes que la peor sentencia en la habitación rara vez es la última. Aprendes que la verdad generalmente llega en los 30 segundos después de que todos piensan que ha terminado, cuando la gente se relaja porque cree que ha ganado. Así que no me fui. Cada músculo de mi cuerpo quería hacerlo. En cambio, dejé mis llaves sobre la mesa. Me quedé en esa alfombra y esperé. Su teléfono sonó. La pantalla se iluminó con el número de la clínica. Fairview, el mismo número que reconocí de mis propias llamadas perdidas. Lo miró, luego miró a su audiencia alrededor de la mesa, y sonrió, la sonrisa de un hombre a punto de ser probado como correcto frente a testigos. Respondió en altavoz, alto y orgulloso. Miller, dijo. La voz de la señora. Peterson llenó la habitación, cálida y profesional y completamente inconsciente de la escena en la que estaba entrando. Señor Miller, hola, es la oficina de trasplantes. Dando seguimiento al mensaje que le dejé el martes. Como ya listó a Ava como su hijastra en su papeleo de admisión, el resultado del tejido realmente no es inesperado para nosotros. Así que, seguiremos adelante y ampliaremos la búsqueda de donantes. Solo necesito confirmar, ¿ella todavía está dispuesta a ser evaluada? Nadie se movió. Nadie respiró. Él había querido que la habitación escuchara a la clínica estar de acuerdo con él. En cambio, la habitación escuchó 3 palabras que no encajaban en su historia en absoluto. Martes, como en días atrás. Listado, como en algo que él escribió. Hijastra, como en una relación que ya había nombrado, en un formulario, antes de pararse en esa mesa pretendiendo que la verdad lo había emboscado. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi padre, de la misma manera que se había desvanecido del de mi madre, y entendí de repente, de pie en esa alfombra con mis llaves en la mesa, que acababa de presenciar una actuación. Cada parte de ella, la reunión, el papel, la puerta abierta, el dedo acusador, había sido ensayada. La actuación había terminado, y mi padre lo supo antes que yo. No recuerdo haber decidido irme. Recuerdo estar en mi coche, con el motor apagado, los resultados doblados en 4 en el asiento del pasajero. La esquina del papel abollada donde había estado presionando mi uña sin darme cuenta. Me obligué a hacer lo que hago en el trabajo cuando un caso no cuadra. Expuse los hechos, uno por uno, y busqué la contradicción. 2 cosas no podían ser ciertas a la vez. O mi padre acababa de descubrir que yo no era suya, en cuyo caso su sorpresa en esa mesa era real y cruel, pero real, o lo había sabido el tiempo suficiente como para escribir hijastra en un formulario del hospital hacía 3 semanas. En cuyo caso la sorpresa era una mentira que había construido en torno a toda una habitación. Ambas cosas no podían haber sucedido. Un hombre no puede ser emboscado por información que él mismo escribió. Necesitaba un hecho,
no de él, de alguien que estaba en la habitación antes de que yo existiera. Llamé a la tía Karen. Karen es la hermana menor de mi madre, y había sido la única adulta en mi infancia que me miraba como si ya fuera suficiente, exactamente como era, sin necesidad de ganármelo. Contestó al primer timbre, y pude darme cuenta por su voz que ya se había enterado. Las noticias familiares viajan rápido cuando son crueles. Tu madre nunca engañó a ese hombre, dijo Karen. Sinola. Solo eso, antes de que pudiera decir una palabra. Ni una vez, nunca. Esa es la parte que él cuenta con que no verificarás. ¿Entonces qué soy? Pregunté. Eres de ella, dijo. Siempre has sido de ella. Y él lo sabía antes de comprarle un anillo. Me quedé con eso en el coche oscuro por un largo momento. Si no fue una aventura, entonces el calendario tenía que decir algo. Así que hice los cálculos como registro los medicamentos, cuidadosamente, en voz alta para mí misma, porque decirlo en voz alta es como detecto mis propios errores. Nací en septiembre de 1995. Mis padres se casaron en 1997. Tenía casi 2 años en su boda. Hay fotos. Soy una niña pequeña con un vestido diminuto en la esquina de cada una de ellas. No puedes traicionar un matrimonio que aún no ha sucedido. Llegué 2 años antes para esa historia, lo que significaba que mi padre no había sido engañado por nadie. Había entrado en un matrimonio sabiendo ya que había una niña en el que no era biológicamente suya. Y 30 años después, se había parado en una mesa y le había dicho a una habitación llena de gente que mi madre le había mentido. Cuando el propio certificado de matrimonio, el papel con los nombres de ambos, demostraba que no podía haberlo hecho. Entonces, ¿por qué la actuación? ¿Por qué la reunión, el papel, la puerta abierta, el dedo acusador, la audiencia? Tomé una decisión en ese coche. Y quiero ser honesta en que no fue por venganza. Fue un límite. Llamé a la línea de fuera de horario de Fairview y dejé un mensaje para la señora Peterson. Soy Ava Miller, dije. Necesito pausar mi evaluación de donante. No es un no para siempre. Es un no por ahora. Me pondré en contacto. Mantuve presionado el botón de finalizar llamada un instante más de lo necesario. Luego Karen, todavía en la otra línea, dijo lo que convirtió esto de una herida en una investigación. Hay una caja gris en su armario, dijo. Todo está ahí, Ava. Todo. Tu madre la ha guardado durante 30 años. Si quieres la verdad, pregúntale antes de que él piense en moverla. Conduje a la casa a la mañana siguiente, lista para preguntar. La camioneta de mi padre no estaba en la entrada. Una mañana de diálisis, me di cuenta, a la que no lo estaba llevando por primera vez en meses. Mi madre abrió la puerta en bata y no se apartó del todo para dejarme entrar. Ava, dijo, ahora no es. Necesito ver la caja, mamá. La gris, Karen me lo dijo. Algo cruzó su rostro. Y no era confusión. Era cálculo. La matemática rápida de una mujer decidiendo cuánta paz podría comprarle todavía una mentira. No me invitó a pasar del umbral, pero podía ver el armario del pasillo desde donde estaba, la puerta entreabierta, y podía ver el estante donde esa caja había vivido toda mi infancia. El estante estaba vacío, un rectángulo limpio en el polvo donde habían estado 30 años de papeles. La movió, dije. No era una pregunta. Mi madre miró el estante vacío, y luego me miró a mí, y por un largo momento, la vi elegir entre su esposo y la verdad. No respondió, pero tampoco cerró la puerta. Solo dijo en voz muy baja, dame unos días. Y entendí que algo en ella finalmente había comenzado a soltarse. La caja gris había desaparecido del estante. Pero mi madre, resultó, ya había sacado lo que importaba de ella, y estaba decidiendo allí mismo, en ese umbral, a qué lado entregárselo. Antes de decirte lo que mi madre finalmente me entregó, quiero preguntarte algo. Porque le he dado 100 vueltas desde entonces. Viendo a mi padre en esa mesa, ¿crees que realmente no sabía lo que estaba haciendo? ¿O había ensayado cada palabra? Dime en los comentarios en qué momento te habría sido. Para mí,
No fueron los resultados, y ni siquiera la sentencia. Fue la puerta abierta. La había dejado abierta antes de que yo llegara. Mi madre aceptó reunirse conmigo, pero no en la casa. Nos sentamos en el rincón trasero de un restaurante junto a la ruta 9 con 2 tazas de té que ninguna de las dos bebió. Parecía mayor que 3 días antes. 30 años de mantener la paz finalmente le habían costado más de lo que la paz valía, y se podía ver la cuenta en su rostro. Conocí a Richard cuando tenías 1 año y medio, dijo. Él sabía de ti antes de comprarme un anillo. Nunca le mentí, Ava. Le conté todo ese primer mes, todo. Y me miró a los ojos y dijo que no importaba. Dijo, una niña necesita un padre y yo seré el tuyo. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre, suave en las esquinas por la edad y el manejo. Lo decía en serio, dijo. Durante mucho tiempo, lo dijo en serio. Dentro del sobre había un certificado. El papel se había ablandado en los pliegues, como lo hacen los documentos antiguos. Era una adopción de hijastro presentada en 1998. La firma de mi padre estaba en la parte inferior. La tinta se había desvanecido de negro a marrón. El lenguaje era formal y anticuado, y una línea destacaba como si hubiera estado en esa caja durante 28 años, esperando que yo la leyera. Por la presente adopta al menor como propio, con todos los derechos y deberes de un padre natural. No descubrí que no era suyo. Él me eligió. Y luego firmó su nombre para esa elección. Había una fotografía sujeta con un clip al certificado. Una Polaroid que se había vuelto ámbar con la edad. Mi padre, más joven, más delgado, sonriendo, sosteniendo a una niña pequeña con mi cara en lo que parecían las escaleras de un juzgado. Y en la parte de atrás, con su propia letra inclinada, 4 palabras y una fecha. Mía por elección, para siempre. Papá, 1998. El hombre que se había parado en una mesa de comedor y me había dicho que fuera a buscar a mi verdadero padre ya se había nombrado a sí mismo como mi padre con su propia tinta cuando yo tenía 3 años. Dejé la foto muy suavemente sobre la mesa del restaurante porque mis manos habían dejado de ser fiables y no quería ser la persona que dañara la única prueba de que alguna vez me había querido de verdad. ¿Por qué ahora?, pregunté. Si lo ha sabido toda mi vida, si firmó esto, ¿por qué hacer esto ahora? Karen se nos había unido para entonces, deslizándose en el reservado junto a su hermana, y respondió antes de que mi madre pudiera suavizarlo. Karen nunca ha suavizado nada, que es exactamente la razón por la que la llamé primero. Porque no puede soportar la idea de deberle la vida a la hija que sigue llamando, no suya, dijo. Piénsalo. El taller está fracasando. Quiere que vaya a parar a Jessica, y la casa también. Todo mantenido en la sangre. Y luego le dijiste que no en enero, y los hombres como tu padre no perdonan que les digan que no. Necesita el trasplante, y el trasplante significa que podría tener que aceptar su propio riñón del niño que ya había decidido que no contaba. No podía vivir con eso. Así que decidió reescribirte fuera de la familia primero, antes de necesitarte, antes de que pudiera parecer una debilidad. Metió la mano en su propio bolso y puso 2 cosas más sobre la mesa. La primera era una copia de la deuda pendiente del taller, $38,000 en rojo con una fecha de vencimiento pasada. La segunda era un borrador manuscrito de un testamento. Nombraba a una hija, Jessica. Mi nombre no estaba en ninguna parte, ni siquiera para ser desheredada por línea. Simplemente me habían omitido. De la misma manera que omites algo que nunca estuvo allí. Tu madre encontró ambos en la caja, dijo Karen, antes de que él se la llevara. Había construido una mentira lo suficientemente grande como para ocultar una razón pequeña y fea. Dinero y orgullo disfrazados de ajuste de cuentas moral. Preferiría realizar una traición frente a toda su familia que admitir en voz alta que su vida podría depender del niño que había pasado 30 años pretendiendo haber acogido por caridad. Pensé en la llamada telefónica en la mesa, en la palabra martes. La clínica lo contactó el martes, dije lentamente, resolviéndolo frente a ellas. La reunión fue el jueves. Tuvo la información durante 2 días. Tuvo 2 días tranquilos para sentarme y decirme la verdad como un padre, en una cocina, a solas. Y en lugar de eso,
construyó una mesa a su alrededor e invitó a una audiencia. Eso no fue sorpresa. Eso fue una puesta en escena. Un hombre no ensaya una emboscada y la llama desamor. Y había una cosa más que mi madre necesitaba decirme. Lo más difícil. Lo dijo mirando la mesa en lugar de a mí, girando su té frío en círculos lentos. El hombre, dijo, tu padre. ¿El de verdad? Se detuvo y comenzó de nuevo. Se llamaba Ethan. Ethan Carter. Estuvimos juntos antes de que conociera a Richard. Terminó mal y yo era joven y tenía miedo. Y para cuando entendí que estaba embarazada, él ya se había ido. Se había mudado. Y me dije a mí misma que tenía una vida completamente nueva y no quería arruinársela con una llamada telefónica. Apretó los labios. Nunca supo de ti. Esa es la verdad que he llevado durante más tiempo. No te lo quité a propósito, Ava. Simplemente nunca encontré el día para deshacerlo. Y luego ya no hubo uno. ¿Está vivo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Falleció hace unos años, en 2019. Metió la mano en su bolso por última vez y dejó una pequeña fotografía arrugada de un hombre que nunca había visto en mi vida. Y finalmente entendí por qué los parientes habían entrecerrado los ojos ante viejas fotos mías durante 30 años. Tenía sus ojos. Tenía los ojos de un extraño muerto, y habían sido míos todo el tiempo. Su madre todavía vive, dijo mi madre en voz baja. A 2 estados de distancia. Tu abuela. Se llama Eleanor. Me senté en ese reservado y sostuve 2 hechos imposibles en las mismas 2 manos. El hombre que me hizo nunca tuvo la oportunidad de elegirme. El hombre que me eligió me acababa de echar de su casa. Y ninguno de esos hechos soltaría al otro. Aquí está la parte que mi padre nunca vio venir porque había pasado toda su vida creyendo sus propios sermones tan completamente que nunca los puso a prueba. Después de que pausé mi evaluación, necesitaba un nuevo plan. Y para un hombre que adoraba la sangre, el plan era obvio. La familia de verdad da un paso al frente. Su hija de verdad lo salvaría. Jessica es mi sangre, le dijo a mi madre lo suficientemente alto como para que me llegara en un día. Ella lo hará. Eso es lo que hace la sangre. Rodeó su nombre en el calendario de diálisis pegado al refrigerador. El mismo calendario que durante meses había estado lleno enteramente de mi letra, mis cambios de turno, mis horarios de citas, mis pequeñas notas cuidadosas sobre lo que podía y no podía comer antes de cada sesión. Dibujó un círculo alrededor del nombre de Jessica en la esquina con un bolígrafo como si estuviera asignando una tarea. Estaba tan seguro de que la sangre se presentaría. Nunca le preguntó a la sangre si quería hacerlo. Jessica se hizo las pruebas porque negarse directamente le habría costado la corona de niña dorada que había llevado desde el día en que nació. Pero conozco a mi hermana, y sabía exactamente lo que vendría, probablemente antes de que ella misma lo admitiera. Comenzó con los números. No llamó a nuestro padre. Le envió un mensaje de texto a nuestra madre, lo que me lo dijo todo. Envió una captura de pantalla de un cronograma de recuperación de trasplante que había encontrado en línea con una línea resaltada. Lo busqué. La recuperación es como mínimo de 6 semanas. Literalmente no puedo estar fuera tanto tiempo. Tengo cierres de ventas toda la primavera. La hija que había coronado ya estaba redactando su salida, y lo estaba haciendo por escrito. Le tomó 4 días decírmelo directamente, y cuando lo hizo, lo dijo por teléfono con el tono brillante y razonable de una mujer pidiendo un pequeño favor. Lo amo, Ava, pero no puedo. 6 semanas sin ingresos, y honestamente, todo el asunto de la cirugía realmente me asusta, una pausa y luego la parte que nunca olvidaré. Tú eres la enfermera. ¿No podrías simplemente, ya sabes, hacerlo de todos modos? Sigue siendo tu padre. Diga lo que diga. Eres mejor en todo esto que yo. Hacerlo de todos modos. Después de la mesa, después de la puerta abierta. Quería que le entregara un riñón al hombre que me repudió, porque dar era como lo mío, y ella tenía cierres de ventas. La palabra que mi padre había adorado toda su vida, sangre, lo miró directamente a los ojos y dijo no.
Recibió la noticia y algo en él se rompió que no tenía nada que ver con sus riñones. Fairview lo puso en la lista de espera de donantes fallecidos, donde la espera se mide en años, no en semanas. Su hija de verdad no movería un dedo, y la hija a la que había montado toda una traición para borrar había sido la única en la familia que se había arremangado. Así que hizo lo que hacen los hombres orgullosos y asustados cuando la historia deja de halagarlos. Cambió la historia. Comenzó a decirle a la gente en la iglesia que su hija adoptiva desagradecida lo había abandonado en su enfermedad. Me enteré por 3 parientes diferentes en una sola semana. Un primo, un tío, mi madre. La acogimos y le dimos todo, les dijo a los vecinos tomando un café después del servicio dominical. Y ahora ni siquiera me ayudará a vivir. Tenía toda la cronología al revés y la contaba hacia adelante con confianza a cualquiera que asintiera. Convirtió mi límite en mi crimen. Obtuve la imagen más clara de ello de mi tío David, el hermano de mi padre, quien me llamó una noche con la delgada excusa de solo para saber cómo estaba. Habló de forma evasiva durante unos minutos y luego fue al grano, que en realidad era un interrogatorio disfrazado de preocupación. Tu padre dice que lo dejaste, dijo David. Dice que, después de todo lo que hicieron, acogiéndote y todo, ni siquiera te harás las pruebas por él. ¿Es eso cierto? Podría haber descargado 30 años allí mismo. En cambio, hice una pregunta. Tío David, ¿te dijo que fui la primera en hacerme las pruebas, antes que Jessica? Antes que nadie. Hubo una pausa en la línea, una larga. No, dijo David lentamente. No, no mencionó esa parte. No lo haría, dije. Pregúntale sobre la reunión. Pregúntale qué dijo la clínica por teléfono. Y lo dejé ir. Fue entonces cuando entendí la forma de lo que mi padre estaba haciendo. No estaba mintiendo exactamente. Simplemente le estaba dando a la gente la mitad de la página y confiando en que no la voltearían. Funciona por un tiempo con la gente que te quiere. Deja de funcionar en el segundo en que alguien piensa en hacer una pregunta. Durante aproximadamente una semana, sentí el impulso de defenderme, de llamar a todos, de explicar, de enviar el certificado de matrimonio y los papeles de adopción como un comunicado de prensa. Y luego me di cuenta de algo que cambió cómo manejé todo. No puedes ganarle una discusión a un hombre que ha decidido que eres la villana. Solo puedes dejar que los hechos lleguen a su propio ritmo y negarte a encogerte mientras esperas. Así que dejé de defenderme y comencé a guardar copias de todo. Luego se envió la invitación. Una gran cena familiar de Pascua. Todos incluidos, tías, primos, 2 vecinos y el pastor asociado de su iglesia. Mi padre quería una audiencia para el capítulo final de la historia, donde yo era la ingrata que lo dejaba morir. Mi ausencia sería la prueba de mi culpa. Mi presencia sería un espectáculo que él podría presidir. De cualquier manera, pensó, ganaba. La tía Karen leyó el mensaje de texto grupal en voz alta y dejó su teléfono. Quiere una audiencia, dijo. Bien, démosle a la audiencia el expediente completo. Mi padre estaba construyendo una habitación para borrarme. No tenía idea de quién traía la documentación. La Pascua cayó el 5 de abril. La casa olía a jamón, a lirios y al particular pulidor de pisos que mi madre solo usaba para las visitas. Había más gente apiñada allí de la que había visto desde el funeral de mi abuela. Primos con los que no había hablado en años. 2 vecinos con sus ropas de domingo. El pastor asociado con su suéter bueno, sosteniendo un plato de papel y luciendo ligeramente perdido. Entré tranquila. Quiero que entiendas. No vine a pelear. Vine porque me negaba a ser borrada en una habitación en la que no estaba presente. Y me senté en mi silla. La de la esquina junto a la cocina. La que él había girado hacia la puerta 3 semanas antes. La volví a colocar firmemente en la mesa, donde siempre había pertenecido, y me senté. Vine a comer con mi familia, dije a nadie y a todos, a menos que alguien aquí quiera decirme que no tengo permitido hacerlo. Cada rostro en esa habitación ya había escuchado su versión. Podía sentirlo. La forma cuidadosa en que la gente no me miraba directamente a los ojos. La forma en que la conversación bajaba un registro cuando entré. Bien, pensé.
Las versiones se pueden corregir. Ese es todo el problema de contar una historia sobre alguien antes de que llegue. Solo funciona si nunca lo hace. Mi padre se levantó cerca del final de la comida, con una copa en la mano, y lo vi acomodarse en la actuación que claramente había estado ensayando durante semanas. No se apresuró. Habló primero de la honestidad. Habló de lo difícil que es aprender una verdad dolorosa tarde en la vida. Habló del sacrificio de criar al hijo de un extraño como propio y recibir traición como agradecimiento. No me queda nada que darle, dijo, y levantó su copa como si estuviera brindando por su propia herida abierta. Dijo la frase hijo de un extraño, y al otro lado de la mesa, mi madre dejó su tenedor. Ese pequeño sonido, metal contra porcelana, fue el sonido del fin de 30 años. No creo que nadie más en esa mesa lo entendiera todavía. Pero yo sí, y ella sí. Se levantó, y por primera vez en toda mi vida, sus manos no temblaban. No te engañé, Richard, dijo, y su voz se proyectó de una manera que nunca antes había escuchado de ella en 30 años de guardar silencio. Te conocí cuando ella tenía 1 año. Lo sabías antes de casarte conmigo. Lo sabías cuando firmaste por ella. Siempre lo supiste. Metió la mano en su bolso y puso su certificado de matrimonio sobre la mesa de Pascua, justo al lado del jamón, frente a Dios, el pastor y todos. La fecha estaba allí en letra negra clara. 1997, 2 años después del año en que nací. Podías ver a la habitación hacer la aritmética. Se movió por sus rostros uno por uno, como una luz se mueve por una pared. Un papel menos. Él no había visto los 2 siguientes. La tía Karen se levantó en segundo lugar. Tenía el certificado de adopción en la mano y lo leyó en voz alta, lentamente, el lenguaje formal y antiguo llenando una habitación que se había quedado completamente en silencio. Por la presente adopta al menor como propio, leyó, con todos los derechos y deberes de un padre natural. Levantó la vista por encima de la página y encontró los ojos de mi padre. Firmado, Richard Miller, 1998. Dejó que el silencio se extendiera hasta que fue insoportable. ¿De quién es esa firma, Richard? Él abrió la boca para negarlo. Lo observé, y su propio nombre estaba allí en el papel, con su propia letra, más antiguo que la hija que había afirmado que acababa de descubrir que no era de su sangre. No hay forma de negar tu propia firma a una habitación llena de gente que te conoce desde hace 20 años. Eso fue hace mucho tiempo, dijo finalmente, que es lo que dice la gente cuando no puede decir que no es verdad. Las cosas eran diferentes. Era una niña. No tenía toda la. Lo tenías todo, dijo Karen. No con crueldad, lo cual fue casi peor. Lo tenías en 1998 y lo tenías hace 3 semanas y nos llamaste aquí de todos modos. Se sentó de nuevo, no porque nadie lo obligara, sino porque se había quedado sin lo único con lo que había entrado, la certeza de que nadie lo verificaría. Luego fue mi turno, y no me levanté ni alcé la voz. En mi trabajo, la persona más tranquila en una crisis es a la que todos finalmente recurren. Había aprendido a usar eso. No tengo tu expediente médico, dije en voz baja. No lo querría, y no podría conseguirlo, pero no lo necesito porque todos los que estuvieron en esa primera reunión escucharon lo mismo que yo. Miré alrededor de la mesa. La clínica llamó y mi padre lo puso en altavoz para demostrar su punto. Y la mujer del teléfono dijo en voz alta a toda esta familia que él ya me había listado como su hijastra en su papeleo, que los había llamado 2 días antes. 2 días antes de levantarse y fingir que la verdad lo había tomado por sorpresa. Me volví hacia las personas que habían estado en esa cocina. Mi madre, Karen, Jessica, todas ustedes lo escucharon, dije. Díganlo. Karen asintió lentamente. Lo escuchamos. Mi madre dijo, todos lo escuchamos, Richard. E incluso Jessica, que no tenía nada que ganar diciendo la verdad y todo que perder, miró su plato y no discutió. Su silencio fue su propia confesión. La habitación entendió entonces, todo de una vez. No había sido emboscado por la verdad. Me había emboscado a mí con ella. Lo había sabido durante 30 años.
Había firmado por mí a los 3, y había construido toda una reunión familiar para desecharme porque había dejado de ser útil y un taller en quiebra necesitaba un heredero con la sangre correcta. Uno de los vecinos dejó su tenedor. Un hombre que conocía a mi padre desde hacía 2 décadas, que le compraba sus neumáticos y le estrechaba la mano cada domingo. Richard, dijo, y su voz era cuidadosa, casi gentil. ¿Tú firmaste esos papeles? Es tu hija. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y luego un primo cerca del final de la mesa hizo la pregunta que mi padre había estado evitando toda la noche. Jessica, tú eres su sangre. ¿Eres tú quien le dará el riñón? Todas las cabezas en esa mesa se giraron hacia mi hermana. La sonrisa que había escondido detrás de su taza de café 3 semanas antes había desaparecido por completo. Su rostro se había puesto del mismo tono que el mantel, el mismo tono que el de mi madre, el mismo tono que el de mi padre, como si toda la familia se turnara para usarlo. Yo no puedo tomarme 6 semanas libres, dijo. Eso no. No es justo que me pidan eso. La hija que había elegido quedarse no movería un dedo. La que había echado ya se había arremangado hacía semanas, antes de que nadie se lo pidiera. Mi padre se quedó solo a la cabeza de su propia mesa, y lentamente, sin que nadie lo anunciara o lo decidiera en voz alta, la gente a ambos lados de él comenzó a apartarse. Una pulgada aquí, una silla movida allá, un hombro girado hacia una conversación diferente que no estaba sucediendo. Había querido testigos, y los había conseguido, solo que no para el veredicto que había planeado. Si alguna vez has tenido que quedarte quieto en una habitación y dejar que la verdad haga el trabajo que tu propia ira te suplicaba hacer, sabes exactamente lo ruidoso que puede llegar a ser un silencio. Antes de decirte lo último que le dije a mi padre, solo diré esto. A veces, el límite más fuerte del mundo no es una puerta que cierras de golpe. Es una puerta que finalmente puedes elegir por ti mismo. Si esa idea resuena en tu pecho, ya entiendes a dónde va el resto de esto. No grito. Nunca lo he hecho. En mi línea de trabajo, la voz más tranquila en la habitación suele ser a la que la gente finalmente decide escuchar. Y aprendí hace mucho tiempo a guardarla para cuando importara. Así que cuando la habitación se quedó en silencio, y cada hecho estaba sobre la mesa entre el jamón y los lirios, no me levanté. Me quedé en mi asiento. Puse mis manos planas sobre la madera como mi madre había puesto las suyas 3 semanas antes y le hablé directamente a mi padre por primera vez en toda la noche. La sangre nunca fue el problema, dije. Me elegiste una vez. Te paraste en un juzgado y firmaste tu nombre y escribiste, mía por elección, para siempre, en la parte de atrás de una fotografía. Y luego me deselegiste, en el segundo en que dejé de serte útil. No respondió. Por primera vez en toda mi vida, mi padre no tenía nada que decirme. Te habría dado un riñón, le dije. Y mi voz se mantuvo nivelada porque lo decía en serio. Y la verdad no necesita volumen. Me hice las pruebas primero, antes que Jessica. Antes de que nadie en esta familia moviera un dedo, estaba lista para hacerlo. Dejé que eso se asentara en la habitación. No quitaste mi riñón de la mesa esta noche. Quitaste mi nombre de ella hace 3 semanas. Esa fue tu elección, no la mía. En algún lugar cerca de la ventana, un primo hizo un sonido como de una respiración contenida. Finalmente dejándola ir. Extendí la mano sobre la mesa y recogí el certificado de adopción, el que Karen había leído en voz alta, el que tenía su firma amarillando en la parte inferior. Lo doblé una vez con cuidado y me lo quedé. Su firma era mía ahora. Mi madre vino hacia mí por detrás de la mesa. Puso su mano sobre la mía, y esta es la parte por la que la respeto. No dijo que lo sentía. Fue lo suficientemente inteligente, finalmente, para entender que la palabra era demasiado pequeña para lo que debía y que ofrecerla habría sido para hacerse sentir mejor a sí misma. Dijiste la verdad esta noche, mamá, dije frente a todos. Eso cuenta. Realmente cuenta. Giré mi mano debajo de la suya, pero no cerré los dedos. Todavía no. Pero llega 30 años tarde, y puedo quererte y aún así necesitar tiempo para volver a confiar en ti. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Y no voy a fingir que no lo son solo para hacer esta cena más cómoda.
El perdón no era un interruptor de luz que pudiera accionar en una mesa de Pascua. Era un camino, uno largo, y estaba dispuesta a dejar que ella comenzara a recorrerlo. Eso era lo más honesto que tenía para dar. Y lo di. Luego me levanté y caminé hacia la puerta principal, la misma puerta que él había señalado 3 semanas antes, la misma puerta que había dejado abierta antes de que yo llegara. Como si ya estuviera a medio camino de irme. Puse mi mano en ella y lo miré a él, a todos ellos. Señalaste esta puerta una vez, dije. Esta noche soy yo quien la elige. Me dijo que fuera a buscar al hombre que me hizo, así que lo hice. Simplemente no de la manera que él quería. Las consecuencias no son lo mismo que un reinicio. Y quiero ser honesta contigo al respecto porque la vida real no se resuelve tan limpiamente como nos gustaría. Mi padre todavía está en la lista de espera. La sangre lo llevó hasta ahí y no más allá. Su nombre está ahora en un sistema, esperando la generosidad de extraños. El tipo exacto de donante no relacionado del que la señora Peterson me habló el primer día, cuando todavía intentaba ser su donante compatible. La biología es solo una parte de ello. Lo había olvidado a propósito, y ahora está viviendo la lección. Vanessa nunca volvió a hacerse las pruebas. La relación entre ella y nuestro padre se enfrió hasta convertirse en algo educado y superficial. Un hombre y su hija que ambos saben que ella no estuvo allí cuando importaba, y ninguno de los dos lo dirá en voz alta. La niña dorada conservó su corona y perdió aquello por lo que se suponía que valía la corona. No me complace eso. Solo lo anoto. Me llamó una vez, unas semanas después de Pascua. No para disculparse, Vanessa no tiene el vocabulario para eso. Llamó para preguntar con una voz débil que no le había escuchado desde que éramos niñas si pensaba que papá iba a estar bien. Le dije la verdad, que no lo sabía, que la lista de espera es larga y que esperaba que sí. Hubo un silencio, y luego dijo, tú lo sabrías mejor que cualquiera de nosotros. Y por una vez, no había ninguna intención oculta en ello. Solo una hermana menor admitiendo, 30 años tarde, cuál de nosotras había estado prestando atención realmente. No fue mucho, pero fue lo primero honesto que me había dicho, y no le colgué. El taller todavía tiene $38,000 de deuda. Nadie CEO firmó. La carta de la lista de espera de Fairview fue pegada en el refrigerador donde solía estar el calendario de diálisis. Con la letra de mi padre ahora, no la mía. La familia que había pasado toda su vida clasificando por sangre se quedó muy callada después de Pascua. Resulta que cuando haces que la gente elija entre la firma de un hombre y el sermón de un hombre, la mayoría elige silenciosamente la firma. Las llamadas telefónicas disminuyeron. Las invitaciones se hicieron más escasas. Había querido a toda la familia reunida a su alrededor, y en cambio obtuvo una mesa con muchas sillas vacías. Y hice lo que me dijo que hiciera. Fui y encontré al hombre que me hizo, o lo que quedaba de él. Ethan Carter había fallecido en 2019, pero su madre todavía vivía a 2 estados de distancia, y un sábado a finales de abril, conduje para conocerla. 4 horas en la autopista con el certificado de adopción en mi guantera y la fotografía de Ethan sujeta a mi parasol, mirando sus ojos en cada semáforo en rojo. Eleanor tiene 78 años, pequeña, de espalda recta y ojos agudos, y abrió la puerta principal antes de que terminara de llamar, como si hubiera estado parada detrás de ella desde que llamé. Miró mi rostro por un largo, largo momento. Luego levantó la mano y me tocó la mejilla con una mano. De la manera en que tocas algo que habías perdido la esperanza de ver. Tienes los ojos de Ethan, dijo. Te habría amado a primera vista. Se hizo a un lado para dejarme entrar. Yo ya lo hago. Había preparado demasiada comida, como hacen las abuelas para las personas que han esperado toda su vida para alimentar. Y me mostró un álbum. Mi verdadero padre de niño, de joven, riéndose de algo justo fuera del encuadre. Los mismos ojos en cada fotografía. Mis ojos. Me contó historias sobre él. Pequeñas, ordinarias. Del tipo que convierten a un extraño en una persona. Como cantaba desafinado a propósito para molestarla. Como podía arreglar cualquier cosa con un motor. Como habría sido un buen padre, pensó, si solo lo hubiera sabido.
Siempre quise una nieta, dijo en un momento, sin mirarme, alisando la página del álbum con el pulgar. Solía estar enojada con tu madre en aquel entonces, cuando llegó la carta después de que Ethan falleciera y me enteré. Todos esos años que podría haberte tenido. Sacudió la cabeza lentamente. Pero no puedes estar enojada con una puerta cerrada para siempre. En algún momento, solo tienes que estar contenta de que alguien finalmente la haya abierto. Levantó la vista. Así que estás aquí ahora. Esa es la parte que me quedó. No había llorado en esta mesa. No había llorado en el coche ni en el restaurante ni en el umbral de la casa de mis padres. Lloré un poco en la mesa de la cocina de Eleanor, sobre un plato de comida hecho por una mujer que había esperado 30 años para alimentarme. Y me dejó. Y no hizo un gran escándalo al respecto, que era exactamente la forma correcta de dejarme hacerlo. Y cuando nos sentamos en la mesa de su cocina, se inclinó y sacó la silla de enfrente y la giró hacia mí. Una invitación, exactamente lo contrario de la silla que mi padre había girado hacia la puerta. El hombre que me hizo me dejó sus ojos. Su madre me dejó la silla preparada. Colgué el certificado de adopción en la pared de mi apartamento cuando llegué a casa. Sé cómo suena eso. Guardar el mismo papel que mi padre usó con su propia firma para traicionar. Pero es exactamente por eso que lo guardé. Lo firmó una vez para poseerme, para hacerme suya por ley y por elección. Olvidó cómo sentirlo. Me deseligió en una mesa de comedor 30 años después. Pero la firma sigue ahí, desvaída y permanente, y dice la verdad incluso cuando él no lo haría. Fui elegida una vez, libremente, por un hombre que luego perdió el valor para mantener su propia palabra. Y ahora soy yo quien decide lo que ese documento significa. Cuelga en mi pared junto a una fotografía que Eleanor me metió en las manos al irme. 2 familias lado a lado. Una en la que nací y otra en la que fui elegida. Ninguna de ellas es la familia que giró mi silla hacia la puerta. Y he hecho las paces con esa aritmética. Mi padre pasó 30 años enseñándome que la sangre es lo único que es realmente tuyo. Estaba equivocado. Lo único que es realmente tuyo es a quien eliges mantener y quien elige mantenerte a ti. Todo lo demás, como siempre le gustaba decir, lo alquilas. Mi nombre es Ava Miller. Conservé mi nombre. Simplemente dejé de permitir que él decidiera lo que significa.